kept out of sight, lost in confusion. Still, I don't know why you covered your eyes. Is it just an illusion? Well, I know it's just a matter of time, just a matter. El día de hoy tenemos una entrevista y un programa sumamente interesante. Vamos a hablar sobre arquitectura, ciudad y sustentabilidad ambiental. Y para ello nos encontramos con José Salceda, con Gustavo Romero y Omar Gómez. ¿Nos puedes dar la semblanza de los invitados? Sí, bueno, como ya es evidente, nos encontramos aquí en este nuevo episodio de Jus Animalium. Con los arquitectos, tenemos la oportunidad de estar con los arquitectos Gustavo Romero Fernández y José Utgar Salceda Salinas, quienes son los fundadores de la línea de investigación de arquitectura participativa, arquitectura, diseño, complejidad y participación, ADCP, con presencia en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en licenciatura y posgrado. Bueno, les agradecemos para empezar por estar aquí. Y pues para comenzar ya nos gustaría plantearles la pregunta sobre el por qué es relevante hablar de sustentabilidad de la arquitectura y la ciudad y de los asentamientos humanos en general. No sé, cualquiera de los dos, ¿quién quiere comenzar? Bueno, comenzaré yo primero agradeciendo la oportunidad de poder platicar estos temas. Y bueno, la primera cuestión es que tenemos que partir de un entendimiento del fenómeno general en que nos encontramos en la sociedad actual. Y lo que podemos decir es que la primera cuestión es que tenemos que entender que vivimos en la etapa de la sociedad industrial. Sí, la sociedad industrial, y lo mismo ha sido con la sociedad capitalista y desgraciadamente con la socialista. Es decir, la forma industrial de la producción ha determinado una manera de vivir, una manera de actuar ante la naturaleza y ante la construcción de lo que llamamos aldeas, pueblos y ciudades. Eso ha sido la determinación fundamental. Y entonces esta manera de vivir, esta manera de hacer, pues nos está llevando a una serie de problemáticas primeramente global, ¿no? Es decir, y todo el mundo ya ha sabido de alguna manera los problemas de lo que se ha denominado el calentamiento global, que es producido por las formas en que se lleva a cabo todos estos aspectos de la vida humana, de la producción, la vida cotidiana, la movilidad, el consumo, todo ese tipo de cosas están basados fundamentalmente en el gran consumo energético. Y esto quiere decir que este consumo energético basado principalmente en los aspectos fósiles, en las energías fósiles, pues está produciendo una situación de desequilibrio en el medio ambiente mundial, ¿no? De todo el planeta. Tenemos que decir que este riesgo no es el riesgo del planeta, es el riesgo fundamentalmente de la raza humana. Y posiblemente nos pudiéramos llevar por adelante a otras especies animales, pero el mundo no se va a acabar, lo que se va a acabar es la raza humana si sigue fundamentalmente en este asunto. Entonces, yo creo que esta primera cuestión tiene que ver ya cuando nos ubicamos en las dimensiones regionales, es decir, en las diferentes regiones del mundo, y que claro, ahí puede haber algunas diferencias específicas dentro de los que vivimos en las ciudades, sobre todo en las grandes ciudades, que tienen en general altos niveles de contaminación y de diferentes efectos que son perjudiciales para la salud en lo general, a otros lugares como la gente que vive en un bosque, en un lugar en el campo, pero que aunque de todas maneras es afectado por el fenómeno general, y esto es muy importante, o sea, no se puede uno escapar de los fenómenos generales, pero hay una microsustentabilidad que podemos llamar también diferente. Entonces esto es una cuestión que también es que verlo, y entonces las diferentes ciudades tienen diferentes cuestiones, aunque cada día nos igualamos en ese proceso. Por ejemplo, veamos el caso mexicano, en el que las ciudades, actualmente casi todas las ciudades mexicanas están sufriendo un embate de un crecimiento automovilístico realmente
digamos, de una dimensión extraordinaria y creando una cantidad de problemas. Uno de ellos, evidentemente, la contaminación, los grandes tiempos de transportación. Ya en la provincia también ya se manejan todas estas ciudades medianas y chicas. Este es un problema presente. Las demás formas en que utilizamos, digamos, esta sociedad industrial produce, como se dice muchas veces, eso también tiene una relación con la ciencia. La ciencia también está relacionada con eso. Es una ciencia que, como dicen, en primer lugar, resuelve muchos problemas que no son problemas, y muchas veces cuando resuelve un problema crea otros dos a los que vuelve a resolver. Entonces esto también se genera un negocio de estar resolviendo situaciones, ¿no? Y podemos verlo con muchas cosas de la alta tecnología, aunque digamos maravillas de todas estas cosas que tenemos, pues antes vivíamos sin ellas y no necesariamente era tan necesaria ni estos nuevos teléfonos, ni las computadoras y todo ese tipo de cosas. Han permitido ciertas situaciones, pero agravando el mismo proceso de desarrollo industrial. ¿Por qué? Porque hay un factor del crecimiento, del desarrollo ad infinitum, y yo creo que tendríamos que empezar a pensar en transformar esta cuestión, es decir, qué es lo que tendríamos que hacer para transformar todas estas concepciones en la que todos estamos metidos muy a gusto, todos estamos tranquilos, gozosos en gran medida, una gran parte de la población humana, no todos, pero una gran parte. Vamos directo al precipicio con mucha tranquilidad y con mucho placer de lo que estamos haciendo, y aunque empezamos a tener conciencia, no actuamos adecuadamente. Yo empezaría con eso. Bueno, me parece importante mencionar que una de las sublíneas de trabajo que tenemos, que es la que menos hemos desarrollado, recibe el nombre de sustentabilidad y restauración ecológica. No nada más me parece relevante hablar de la sustentabilidad de las ciudades y los asentamientos humanos, sino de la posibilidad de establecer estrategias que permitan reconstituir las condiciones ecológicas que existían de manera previa a la presencia de la explosión urbana, que el capitalismo gestó. El capitalismo en su versión de derecho de izquierda. Me parece que los gobiernos del bloque soviético no eran gobiernos socialistas, eran gobiernos tecnocráticos, imperialistas, que repetían casi todos los modelos de control de poder que el capitalismo instauró en Occidente, ¿no? Entonces, me parece muy relevante mencionar que nuestra línea de investigación no nada más busca la sustentabilidad urbana, sino la restauración ecológica, es decir, una relación que no existe como planteamiento teórico, como planteamiento práctico, diferente al que todos los modelos de desarrollo urbano se plantean con el entorno ecológico, una relación diferente, que hay que construir además. Probablemente tenga que ver con la posibilidad de reinsertar a la población en actividades primarias que se perdieron, probablemente tenga que ver con desmontar ciudades enteras, probablemente tenga que ver con encontrar los mecanismos que permitan reconstituir los ecosistemas que fueron destruidos por la presencia de las poblaciones y buscar nuevas estrategias de equilibrio, ¿no? Es la línea de investigación que menos sublínea de investigación que menos hemos desarrollado, pero es una sublínea muy relevante para nosotros porque esa línea, ese eje de trabajo nos permitirá encontrar los procesos teóricos, los procesos reflexivos y las prácticas que a la vez reconfiguren el trabajo y la perspectiva que tenemos para revertir los efectos negativos que las ciudades han hecho en el medio ambiente local, regional y mundial, ¿no? Es un problema que tiene muchas escalas. Sí, esto es muy relevante esto que mencionas porque, por ejemplo, cuando estamos viendo la relación metabólica entre la ciudad, las megaurbes y el campo, y vemos que dentro de las mismas ciudades, por ejemplo la Ciudad de México, que tenía una vocación agrícola grande también, se empezó a perder, y todo lo que era el suelo de cultivo, que ahora en parte es como suelo de conservación, pero no desarrollan las actividades productivas que se realizaban antes, y esto genera una dependencia que, no sé, si no hay suficiente cosecha de algo, va a generar aquí muchos problemas de abasto de alimentos, ¿no? Entonces también es, como mencionas, no es posible tampoco tener urbes de las magnitudes en las que se están concibiendo actualmente, y hablas de algo muy interesante, ¿no? Que es el desmonte de la ciudad. Pero eso creo que lo vamos a hablar un poquito más adelante también.
En este caso, Quisiera mencionar una última cuestión. Aunque no con las condiciones de radicalidad que plantean pensadores como Wendell Berry o el mismo Valencia que tú mencionas mucho, nos parece muy relevante pensar y tomar la perspectiva de que la realidad local y los saberes locales y las perspectivas de las poblaciones locales tendrían que ser las que guiaran las dinámicas de recuperación urbana, ¿no? Porque si otra vez volvemos a estos grandes planes macro centralizados y decididos por burócratas que no conocen las realidades locales, pues vamos a volver a reiterar los mismos errores. Es decir, si el desmontaje de ciudad, la reconfiguración ecológica es planteada en una perspectiva centralista, va a repetir el error que derivó en la devastación ecológica que la ciudad produjo, ¿no? La huella ecológica. cierto. Entonces, nosotros tenemos una en gran cercanía, y esa es nuestra vocación participativa, con las realidades locales y los saberes locales. Esta línea está cercana a esa postura. No sé si hay algo más que... Bueno, yo quería mencionar así que en esta situación mundial que un ecologista español, urbanista desgraciadamente recientemente muerto, Ramón Durán, llamó la explosión del desorden. Es decir, ¿qué es esa explosión del desorden? Es decir, todo esto se concatena en generar un desorden de todo tipo. Y voy a tratar de hacer alguna ejemplificación de esta situación con algo de lo que se comentaba en este momento. Por ejemplo, toda esta situación del neoliberalismo, de que ir hacia los mercados generales y que, por ejemplo, en el caso mexicano llevó en los años 80 a ir rompiendo nuestra estabilidad alimentaria por una dependencia a comprar en los mercados donde se produce más barato el maíz, en los Estados Unidos, en Argentina o en China, o en Rusia, que son los grandes productores, o Australia, los 5 o 6 grandes productores de alimentos en el mundo, porque es más barato, y poner a los agricultores mexicanos a vender flores, ¿no? Porque supuestamente eso da un equilibrio mejor en la balanza de pagos. Esto ha generado que México ahora sea dependiente en un porcentaje sumamente alto, todo el país, no solamente las ciudades, todo el país, 70% se menciona. Y entonces esto es parte de la situación del desorden que se genera. Pero entonces esto a su vez crea luchas campesinas y luchas por el derecho a situación, que a su vez el gobierno, los gobiernos temerosos en todo el mundo empiezan a reprimir porque consideran que ese tipo de cosas. Entonces inclusive la idea que muchas veces se decía que un ecólogo era un comunista reciclado. Entonces ese tipo de cuestiones que estaban ahí, sí, de cómo vuelven a atacar esta situación, porque ese punto. Entonces el caso de la Ciudad de México lo hemos planteado, son 20 millones en el área metropolitana más o menos, que no produce ni el 10% en su entorno inmediato alimentos, cuando en los 1950 se producía un porcentaje muy importante. Vemos cómo hemos destruido la cuenca de Xochimilco, la cuenca hidrológica del Valle de México, la de Cuautitlán Izcalli, que tenía 8 metros de limo. Entonces, ese tipo de cosas se han ido disminuyendo notablemente por esa situación. Entonces imaginemos en este desorden que hay una crisis financiera. Como todo el transporte depende de los mecanismos financieros, se pararía el transporte. Y entonces no habría manera, a pesar de que estén los barcos y los aviones y todo, no se pueden mover porque dependen de ese tipo de cosas. En el capitalismo no pueden actuar por humanidad, actúan por interés y por pagos, ¿no? Entonces, en la situación no se podría mover. Entonces, imaginen ustedes 20 millones, pues nos vamos a comer aquí juntos, ¿no? Entonces, creo que parte, bueno, ya veremos un poco de las estrategias que se pueden ir pensando ante esta situación. Bueno, también hay posturas, ¿no? Que hay fuentes que critican también y perspectivas que critican otras perspectivas desarrollistas o del desarrollo sustentable, ¿no? Tales como la ecología profunda, la ecología radical o la etnoecología, ¿no? Entonces, incluso donde aparecen esta serie de ideas sobre el decrecimiento económico, no sé si nos podrían un poco hablar de esta confrontación que hay, ¿no? Entre estas dos posturas que aparentemente chocan, ¿no? Yo pienso que evidentemente chocan, es decir, que hay una serie de planteamientos, de perspectivas que no son susceptibles de ser conjugadas
entre aquellos que sustentan una postura cercana a la ecología profunda o a la etnoecología y los intereses del imperio, ¿no? Es evidente que al capitalismo internacional la sustentabilidad ecológica le importa un bledo. Probablemente porque no han reconocido la inviabilidad del mundo sin su equilibrio ecológico, probablemente porque no les interesa, ¿no? Desconozco cuál sea la razón, no sé si sea susceptible de un psicoanálisis histórico, global, no sé, de las élites mundiales, no sé cuál sea la razón de una postura tan delirante, pero también me parece que tener una visión y un posicionamiento intransigente y que se pretende completamente localista, sin reconocer los mecanismos para llegar a una autonomía, a una autogestión tan radical como la postura que plantea el localismo de algunas de estas tendencias, pues es como ingenuo o incluso cómplice de lo que está destruyendo al mundo, ¿no? Si tú decides no negociar, cierras toda posibilidad de negociación con el imperio, solo en la confrontación armada podrías lograr algo, pero es más que ridículo si un país poderoso como Irak fue destruido en un mes, ¿no? Pues un grupo de aldeanos ecologistas serían aniquilados en segundos, ¿no? Entonces, me parece que aunque es importante buscar como meta que las posiciones radicales emerjan, también es necesario pensar cómo se establecen los mecanismos de negociación y de mediación para llegar a esas metas, ¿no? Y muchos pensadores ecologistas radicales no quieren negociar nada. O si fueran mayoría, pues estaría bien. Podríamos meter a un manicomio global a los neoliberales y encerrarlos y restaurar el mundo. Pero mientras esta realidad no sea viable, me parece que habría que encontrar mecanismos de negociación y posturas menos radicales en lo inmediato, ¿no? Yo creo que hay que entender que hay como tres posturas del asunto, ¿no? Una, la postura de los poderes dominantes del mundo, que sí tienen una cierta conciencia de lo que está sucediendo, pero que piensan que la salida es tecnológica, de high-tech, o sea, es decir, es producir tecnología que pueda resolver el problema, y tienen una gran fe en ello, eso hay que decirlo, ¿no? En un momento dado, no es que estén... Hay un sector muy retrógrado como Bush y otros de los fundamentalistas de los Estados Unidos que niegan esta situación, inclusive científicos, ¿no? Como los creacionistas y todo tipo, pero no es en todo total, o sea, por otro lado está toda una serie de gentes que están preocupadas por la cuestión ecológica, y que sí, lo que están preocupados es por estar actuando en cosas inmediatas, ¿no? Es decir, en cosas que van desde cosas muy particulares, porque les aprieta el zapato, hasta unas un poco más amplias, pero un poco, diríamos, no yendo a transformar todas estas condiciones dramáticas que se han producido del sistema, ¿no? Es decir, los sistemas de toda esta idea del crecimiento y desarrollo. Y ya después toda esta idea de la ecología radical, que se va al origen, al fundamento, y hace una crítica muy fuerte. Bueno, esas son las posiciones. Otra cosa son las actitudes políticas que algunos de estos diferentes grupos mantienen. Ese tipo. Desde algunos, como se decía, que mantienen una radicalidad que no están dispuestos a negociar, pero muchos de estos mismos grupos, aquí en el caso mexicano, están articulados con cantidad de grupos intermedios que están haciendo todos los días cosas para transformar la situación. Gente que está trabajando en los materiales alternativos, que está materializando la cuestión de las bicicletas, que está actuando en una serie de mejoramientos de la agricultura, de todo tipo. O sea, hay mucha gente. Lo que pasa es que sí se quiere articular, y hay un proceso, porque hay una crítica de sentido. Y yo creo que sí, lo que dice José es muy importante, es decir, lo que hay que encontrar es los caminos que nos permitan negociar entendiendo estas situaciones, ¿no? Entendiendo estas cosas. No se trata,
diríamos algunos, como también la crítica que se hace desde el liberalismo, que queremos regresar al hombre de piedra, ¿no? En un momento dado, no se puede negar ese tipo de cosas, pero sí vamos a darle otra dimensión al uso de la ciencia, al uso de la tecnología, al cómo sería el hábitat humano y todo ese tipo de cosas que tenemos que irlo construyendo entre todos, porque nadie tenemos la verdad y las nuevas situaciones teníamos que irlas haciendo, ¿no? Y los seres humanos lo quizá podamos encontrar que ante el peligro de una catástrofe, a lo mejor algunas de estas nos llegan algunas situaciones muy dramáticas, que se mueran 2-3 millones de gentes por una cosa de ese tipo y a lo mejor empezamos a entender, porque yo a veces veo que como inclusive mucha población mayoritaria aparentemente pues está muy a gusto con las cosas, tranquila, ¿no? Entonces mientras no hay una tragedia a veces no nos vamos a mover. Sí. Y bueno, esto también nos abre el otro tema, entonces como decíamos, esta evidencia de antagonismos que hay en esas posturas, nos abre este tema sobre esta relación que hay entre la sustentabilidad y la participación social, ¿no? Esta necesidad de una participación protagónica real de la población, ¿no? Y que sería una clave desde esta visión para el desarrollo de comunidades humanas sustentables, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando este primer bloque y que plantea este panorama general, no sé cuáles serían las implicaciones de una participación protagónica en estos procesos de hacer o producir hábitats, digamos, más sustentables, ¿no? O más adecuados a la vida humana en relación también con su entorno, ¿no? Una perspectiva histórica del fenómeno permitiría reconocer que antes de la presencia del capitalismo imperial, no solo extraterritorial, es decir, más allá de los territorios europeos, sino dentro de sus propios territorios, empezaron a plantear la debacle o las condiciones para la debacle ecológica. La primera condición fue mover grandes masas de población a las urbes que empezaban a desarrollar la revolución industrial. Esa fue una primera condición que desarraigó poblaciones que tenían muchos siglos de tener un contacto equilibrado con su medio ambiente y con sus poblaciones, ¿no? Es decir, las poblaciones que desarrollaban lograban ciertos niveles de equilibrio ecológico con su entorno natural del que dependían. Cuando estas grandes masas de población son desplazadas hacia las urbes o hacia las metrópolis imperialistas, primero para desarrollar tecnología militar y después extensivamente para toda la industria que la revolución industrial gestó, bueno, pues en ese momento hay un proceso de desarraigo y también en ese desarraigo de esa población una especie de amnesia generalizada o simplemente de desconocimiento generalizado de las nuevas condiciones del medio ambiente en donde llegaron a vivir, del territorio al que llegaron, es decir, cuáles eran las condiciones climáticas, de producción, de los recursos naturales, lo que pasó con Londres, por ejemplo, ¿no? Que era una cloaca de 5 millones de habitantes a mediados del siglo XIX, de los cuales quizá 4 millones nunca habían vivido en Londres, ¿no? Y que fueron completamente desarraigados de los entornos en los que ellos podían producir sin devastar ecológicamente el entorno. Estas cuestiones de contaminación, de desequilibrio, de deforestación, en fin, es un fenómeno característico de estas urbes imperiales en su primera etapa, ¿no? Y a los países latinoamericanos nos toca en el siglo XX, porque el capitalismo industrial nos llega en el siglo XX, no nos llega en el siglo XIX, ¿no? Ese fenómeno se repite en todos los países en donde el modelo de desarrollo capitalista fue implantado, impuesto, diría, no implantado sino impuesto. Pero ¿qué sucedía antes? Sucedía que las poblaciones tenían el tiempo suficiente para reconocer de qué manera podían relacionarse con su medio ambiente y los recursos naturales que este medio ambiente les proveía y no acabar con ellos. La forma de producción precapitalista logró esa condición en Europa, ¿no? Y no se diga en nuestra América, que nunca existieron los problemas que existen ahora por el desarrollo del capitalismo, ¿no? Pero me parece muy importante también mencionar que hay sociedades no occidentalizadas, sociedades tradicionales,
que también se desequilibraron en su entorno sin la necesidad de la presencia occidental. Sí, tampoco no idealizando mucho Así es, modelos precapitalistas. los modelos precapitalistas, o la no presencia imperial de Occidente tampoco tiene la culpa de todos los desastres ecológicos de la historia. Y ahí había participación, que es lo que Alexander plantea en la arquitectura y la ciudad, es decir, la arquitectura y la ciudad precapitalistas eran participativas, por su esencia, estructuralmente. Lo mismo sucedía con la relación con el medio ambiente. Las sociedades precapitalistas tenían una relación participativa con el medio ambiente. De alguna forma todos sabían establecer un vínculo con las formas de producción rural, en fin, ¿no? Agrícola, ganadera, tal. La población estaba tan alejada de estas formas de producción. Y quizá lo que podríamos buscar ahora es reinsertar a la población en ese tipo de dinámicas productivas, pero esto no puede ser si no es participativamente, es decir, si la decisión la toma un comité central burocrático y se lo busca imponer al resto de la población, va a volver a fracasar, ¿no? Y aquí has mencionado que los métodos del desarrollo urbano que se han implementado a partir de los modelos capitalistas siempre han sido en imposición. Entonces no podríamos buscar la sustentabilidad impuesta tampoco, tiene que ser lo contrario, tiene que ser participativo. A este respecto. Bueno, sí, evidentemente, pero también volvamos, porque sí hay mucha mitificación a veces de lo que se había dicho anteriormente. Si estamos pensando en un socialismo, estamos pensando en un socialismo diferente, no el socialismo del Khmer Rojo, por ejemplo, o de que llega a la otra situación, de que destruyó las ciudades y mandó 2 millones de gentes en el caso de, ¿cómo se llama?, de Camboya, y bueno, se murió la gente y hubo un desequilibrio. O sea, no se puede ser ideológico y con la creencia de que una vanguardia ideológica es la que debe decidir cómo debe ser la sociedad, porque eso es tan antiparticipativo que inclusive el capitalismo ha sido mucho más inteligente en dirigir a las masas, porque por lo menos las masas están a gusto, se están muriendo a gusto de la situación, pero una gran parte de ellas, en cambio nosotros realmente tuvieron un enfrentamiento muy bueno. Entonces, cuando estamos hablando de participación, estamos hablando de una participación que tiene que ser construida de una manera lo más significativa y abierta y más equilibrada, más igualitaria, ¿no? Eso es muy importante, en el que los sujetos, los habitantes de las sociedades, de las ciudades, sean los actores principales de conducir su vida, entonces tengan la capacidad de decisión, ¿no? Recuerdo siempre que lo importante no es participar, sino tener poder para participar. Los ricos son muy participativos, tienen una capacidad enorme de participar, ¿no? Hagan algo en las lomas y van a ver cómo empiezan a participar todos. Entonces, esta situación, creo que esto hace ver que eso es lo importante, ¿no? Construir un proceso de participación y un proceso dialéctico de discusión de cómo podemos saber las cosas, porque no es cierto que sepamos esto, vamos a tener que construir un mundo nuevo. Un mundo sobre nuevas situaciones que tendría que resumir todo lo que serían todas estas contradicciones y diferenciaciones para poder ir viendo ese tipo de cosas, en la que vamos a tener que ver cantidad de cosas que se vienen haciendo y que habría que ver que no hay que enajenarse en ellas, sino verlas en sentido. Por ejemplo, cuando se dice, bueno, hay que hacer verde las ciudades, bueno, sí es interesante, pero es parte del asunto, ¿no? Claro que hay medidas, como dicen, como aquí tenemos muchos edificios, hay que hacer las azoteas verdes. Bueno, pues eso es medio imposible, es carísimo hacer azoteas verdes. Hay otras maneras más adecuadas de poder manejar mejor el clima. Y otro asunto que también se habla de la agricultura en las ciudades, ¿no? Es decir, hemos hablado que estratégicamente debería haber toda una discusión para hacer qué se tendría que hacer para que las ciudades vuelvan a ser, puedan ser, más bien no que vuelvan porque nunca han sido mucho, vuelvan a ser mucho más autosuficientes. Pero recordemos, en los años 50 en México, casi todas las familias mexicanas, inclusive muchos ricos, tenían sus gallinitas, tenían sus conejitos, cultivaban algo de ese tipo de cosas. En 1955 el Instituto de la Vivienda hace un programa que se llama Agrícola Oriental, que es una colonia que todavía existe, pero que perdió su vocación, en que le iban a dar 100 metros a la gente para un área de cultivo, y con un método azteca la gente iba a producir, por ejemplo, 400 kilos de jitomate al año y otras cosas. Entonces, no estábamos inventando el agua, se captaba agua en muchos lugares del mundo y la gente vivía con el agua que captaba de arriba. Entonces, yo creo que, como dice muy bien José, teníamos que ir a pensar que ya hay muchas alternativas, muchas prácticas
que teníamos que empezar a entender, ¿no? Ir a hacer los sanitarios secos, a muchas cosas que hay ahí, pero en sí mismo no hay que enajenarse como la solución, todas esas ecotecnologías, volver a la arquitectura bioclimática que también sabíamos hacer los arquitectos y la perdimos, ¿no? Saber trabajar el viento, la sombra, las situaciones. No todo se puede hacer totalmente, pero bueno, inclusive podemos hacer que mezclando tecnologías de tipo podamos equilibrar mejor el medio ambiente en las situaciones. Nosotros hicimos un estudio, por ejemplo, en el estado de Tabasco y encontramos que las viviendas que tienen 4 metros de altura tienen un clima sensacional. Pero llega la modernidad y les hace viviendas de 2,50 de altura en ese tipo, y entonces claro, y les ponen ventanas de aluminio, cuando la gente lo primero que hizo fue quitarlas y llegó, ¿no? Entonces ahí lo que pasa es que no se entiende el asunto y hemos sido muy peligrosos, los ingenieros, los arquitectos, los médicos, los abogados, ¿no? Creando una cantidad de cosas. Los abogados han creado una cantidad de reglamentos, bueno, han sido no las ideas, pero han creado un sistema, una idea de la ley que es muy discutible también, ¿va? Entonces ese tipo de cosas que, como decía una vez le decían a un dirigente de comunidades populares, decía, bueno, ustedes los ilegales, le dije, bueno, vamos a ver quiénes somos los ilegales, nosotros somos la mayoría, ustedes son la minoría. Entonces aquí lo que han creado ustedes es un aparato jurídico de acuerdo a las... Entonces tenemos todo ese tipo de cosas que tenemos que cuestionar.